Bienvenidos a las charlas pastorales, episodio número 3 de la temporada 31. Y bueno, yo quiero recordarles que estamos compartiendo precisamente acerca de cómo recibir el consuelo de Dios. En el primer episodio hablé acerca de algunas de las trampas en cuanto a cómo se lleva el duelo. Luego también hablé el día de ayer de los síntomas que se presentan. Hoy quiero iniciar desde hoy y hasta el episodio número 6 algunos principios o algunas cosas que debemos hacer para recibir el consuelo de Dios. Si tú estás pasando por alguna situación difícil, adversa, si tú estás pasando por una pérdida, si hay un dolor en tu vida, una situación donde alguien cercano ya no está contigo, donde no hay trabajo, donde estás desesperado, desesperada por las situaciones que vives. Bueno, yo espero que estas cosas te ayuden. Recuerda que no siempre tendrás a alguien que te va a consolar. Tú tienes que buscar el consuelo también del Señor. Es bueno también ser instrumentos de bendición a otras personas o a nosotros mismos. Y bueno, en el capítulo número 5 de los Salmos nos presenta precisamente algo que nos puede ayudar. Y bueno, ya lo mencioné, son principios. Hoy vamos a ver dos de ellos. El primero, la oración, y el segundo, recibir el consuelo y la dirección de Dios. Ahora, dice el versículo de la siguiente manera. El 5, 1, 2 y 3 de los Salmos. Escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Dios, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En primer lugar está la oración. Fíjese que los especialistas de las terapias psicológicas y del duelo se le llaman la tanatología, ¿verdad? Y todo eso. Ellos dicen, ¿verdad?, que el dolor es igual con todas las personas, ¿no? Cristianos, no cristianos, ateos, creyentes en Dios o lo que sea. Es igual. Pero ellos mismos, por observación, han descubierto que aquellas personas que tienen una fe en Dios salen más rápido y adelante de sus heridas, de sus dolores, de su dolor emocional. Salen más rápido. Ahora, y la oración es fundamental. En primer lugar es la oración. Jesucristo sufrió una pena anticipada cuando estaba allí en las vísperas de su crucifixión. Orando en el huerto, ¿verdad? Clamaba a Dios que pasara esa copa. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Oró al Padre, ¿verdad? Y bueno, todos los creyentes saben la importancia que tiene la oración. Debería de ser una práctica más habitual, pero la oración en medio del dolor se vuelve, ¿verdad?, algo muy significativo para las vidas de aquellos que están dolientes, que están sufriendo. La oración, el hablar con Dios, ¿no? Ahora, el asunto de la oración, más que simplemente repetir algunas frases que te sabes de memoria, es dirigirte a Dios. O sea, tener un tiempo con Él, ¿verdad? Saber que estás hablando con Dios. Esa es la idea de la oración. Para mí la oración es una experiencia y un lugar de encuentro, donde me encuentro con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿no? Donde no es un monólogo, sino que es un diálogo, aunque la verdad, en la oración nosotros hablamos más que Dios. Pero tiene cierto sentido porque Dios habla poco. No sé por qué, pero claro, uno dice, no, pero la Biblia aquí está hablado mucho. Sí, pero cuando hablamos ya de asuntos más personales y que tú llegas con Dios y le dices, Dios, ¿con quién me voy a casar? Ayúdame si le entro a este negocio, lo que sea. Como que Dios dice muy poquitas cosas, ¿no? Y a veces se manifiesta de otras maneras que con palabras. Entonces la oración es un diálogo enriquecedor para tu vida que te va a ayudar y te va a mostrar que Él está a tu lado como una compañía
permanente. La oración no debe ser considerada como un método terapéutico, porque eso lo encuentras en librerías, ¿verdad? Donde dice, la oración es poderosa. Déjame decirte que la oración no es poderosa. El poderoso es a quien le diriges, es aquel a quien tú le diriges tu oración. Y hablamos de Dios, hablamos de Cristo, ¿verdad? Ahora, aunque la oración trae abundancia de sanidad, la oración es un medio por el cual nosotros nos conectamos con el Creador y con aquel que es la fuente de fortaleza y de consolación. Entonces, nosotros necesitamos entender esto, no nomás orar por orar para que se te saque ese dolor, no, es entrar en comunión con Dios. Si no estás en una comunión con Dios mientras oras, no, pues es mejor platica conmigo, tampoco sacas nada, ¿verdad? Bueno, a lo mejor yo te puedo decir algunas palabras, pero a final de cuentas siempre te voy a conducir a Dios, que va a ser el que te consuele, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay personas, lo mencioné ayer, que se sienten deprimidos por causa del pecado que han cometido y sienten que Dios no los escucha y están como una especie de luto, de dolor, de tristeza porque como que se les apagó la lámpara, ¿no? Y están en oscuridad por causa del pecado, sienten dolor, vergüenza, no saben cómo regresar a Dios y todo eso. Yo le animo a que haga oración. ¿Sabe que los salmos eran oraciones? Y algunos de los salmos eran salmos penitenciales, o sea, de pedirle perdón a Dios por los pecados, ¿no? El Salmo 32, el Salmo 51, son algunos de los salmos donde la persona el penitente está diciendo, Señor, sálvame, me duele el pecado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo? Orando a Dios. Orando a Dios, ¿no? Cuando oramos, ¿verdad? Podemos pedirle a Dios que la fuente del dolor sea quitada. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le dice al Señor y lo escribe en una de las cartas a los Corintios y le dice, Señor, aparte de mí, apártate, quítame este aguijón que tengo en la carne? Dice, tengo un aguijón en la carne que viene y me avergüenza, me abofetea, ¿verdad? Y le he pedido a Dios que lo quite de mí y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Pero nota, el punto es, le he pedido, he orado a Dios para que Él me quite la fuente de mi dolor. ¿Sí? Dios puede hacer eso. Ahora, no puedes decirle a Dios que te quita tu marido porque tu marido es la fuente de tu dolor y que lo mate. Pues no es así, sino que tiene que ver con la sanidad interior. Porque cuando una persona sufre un trauma, una pérdida, se queda sembrado en la persona como una especie de veneno en gotero que va amargando nuestra alma y nuestra vida. Aunque ya la cosa ya pasó, aunque la persona ya no tiene vuelta para atrás porque se murió o se fue o no saben dónde está, entonces sí tiene mucho que ver con que nosotros podamos recuperar esa sanidad interior y sacarnos esa amargura a través del poder de Dios. La oración es fundamental, nos ayuda para soportar el dolor, para ir adelante, ¿verdad? Y para hablar con nuestro Dios. Luego, recibir el consuelo y la dirección de nuestro Dios. ¿A través de qué? Hay 3 formas en las que tú vas a recibir el consuelo de Dios. A través de su presencia, a través de su palabra y a través de los demás, de otras personas, ¿no? La Biblia contiene la palabra de Dios y es especialmente valiosa cuando encuentras a gente que bajo la presión de una pérdida, las personas pueden encontrar en la palabra de Dios la dirección de Dios y el consuelo de Dios. La palabra de Dios es luz en medio de todas las tinieblas que surgen a causa de la tormenta. Una persona que sufre, sus reacciones pueden llevarle a una tempestad de tal manera que pierde el rumbo, pero la palabra de Dios, la Escritura, lo regresa al camino verdadero. Así es que estas cosas son importantes. Ore, pero ore confiadamente que Dios está allí hablando a tu vida. En segundo lugar, debes
Buscar la dirección y la palabra de Dios son formas de consuelo para nuestras vidas. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la siguiente charla pastoral.